Hola, bienvenidos a Consulta con Lemaitre, un nuevo programa donde su bienestar y su salud son protagonistas. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la diabetes, el azúcar en la sangre. ¿Qué es? ¿Cuándo es un problema? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué hacer si lo tenemos? Todo esto en este programa y como siempre, con los mejores invitados, con crónicas, con testimonios, en fin, todo para que ustedes tengan claridad acerca de este asunto. Y como es costumbre, empecemos con una nota que hemos preparado para ustedes, para entrar en contexto y nos vemos en unos segundos, ya regreso. Diabetes. Una persona tiene diabetes cuando el nivel de azúcar en su sangre se mantiene elevado por mucho tiempo. El nivel alto de azúcar en la sangre puede causar serios problemas en los ojos, corazón, arterias, nervios y riñones, entre otros. La diabetes es una enfermedad crónica que no es curable, pero sí controlable. Por lo tanto, el enfermo tiene que aprender a vivir con ella. Si se lleva el tratamiento de manera correcta, se puede vivir una vida prácticamente normal. Es muy importante aprender a controlar los niveles de azúcar en la sangre, qué alimentos se pueden ingerir y a qué hora hacerlo, y administrar correctamente los medicamentos recetados por el médico. Todas las personas que contraen diabetes tipo 2 primero desarrollan prediabetes. La buena noticia es que hacer cambios en el estilo de vida puede ayudar a que el azúcar en la sangre se normalice y así evitar o retrasar la diabetes. Las personas con sobrepeso que no son físicamente activos y tienen una historia familiar de diabetes son más propensas a la prediabetes. La mayoría de las personas con prediabetes no presentan síntomas, pero es conveniente observar signos tales como sentirse muy sediento, orinar con más frecuencia y en mayor cantidad de lo habitual, sentir mucha hambre aún después de haber comido, visión borrosa, perder mucho peso sin estar a dieta. Para ayudar a prevenir la prediabetes es importante mantenerse delgado, comer alimentos saludables y hacer ejercicio regularmente. Ahora ya sabes más sobre la diabetes y cómo prevenirla. John, bienvenido a Consulta con Lemaitre. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, doctor. Gracias por su invitación. Bueno, John, ¿hace cuántos años practicando deporte? Más específicamente taekwondo. Taekwondo lo practico hace 33 años, desde el año 85. ¿De una manera profesional? Sí, pues obviamente uno empieza en cinturón blanco y comienza pues con campeonatos pequeños y cosas más pequeñas y poco a poco pues que uno va evolucionando en su deporte, en su arte. Llega uno al cinturón negro y ya hay campeonatos mucho más grandes, más fuertes, pero sí, 33 años practicando fuerte y con disciplina. Y siempre, desde el primer día que empezaste a practicar taekwondo, con diabetes. Sí, señor, tengo diabetes hace 37 años, desde los 4 años. Empecé a practicar a los 8 años. Perfecto. Cuéntame una cosa, John, ¿cómo fue ese proceso, esa evolución de la diabetes desde que te la diagnosticaron a corta edad en relación a tu actividad normal? ¿Cómo era? ¿Tenías alguna restricción desde pequeño? ¿Te pusieron con algunas rutinas, alguna disciplina que llevas hasta el día de hoy? ¿Cómo fue ese proceso, ese inicio de proceso de la diabetes? En esa época, porque estamos hablando de hace 37 años, que no era tan fácil, por decirlo de alguna forma, tener un estado como el de la diabetes, pues era mucho más complejo. Había que hacer una dieta muchísimo más rigurosa y había que comer a horas exactas, porque la insulina era diferente a la de ahora. La insulina que utilizamos ahora es con conteo de carbohidratos. Según lo que voy a comer, pues me inyecto. En esa época no, uno se inyecta una dosis en la mañana, otra en la noche y todo el día haga dieta. Entonces era bien diferente a pues, los tiempos pues, modernos. El taekwondo, cuando me diagnosticaron la diabetes, en esa época la diabetes era como un sinónimo de este chico no va a durar mucho tiempo, entonces le decían a la mamá de uno, consiéntalo, cuídelo, disfrute el tiempo que tenga con él, porque no sabemos cuánto tiempo vaya a estar a su lado. ¿Te gustó o te pusieron a practicar taekwondo? No, la verdad sí, tal vez fue como una opción mía. Mis hermanos en el colegio donde ellos estudiaban, llegó un profesor de taekwondo a decir que iban a implementar taekwondo en el colegio, que había una academia de taekwondo cerca. Cuando conocí el taekwondo me pareció súper bonito, súper fuerte, muy fuerte, y es algo que a uno como diabético, como niño diabético en esa época, le hace falta. Que no sea todo como lo mejor para John porque está enfermito, que tengámosle cuidado a John, sino no. ¿Y cómo era esa rutina tuya en el colegio? Tú me decías que
la insulina era programada en aquella época, no como ahora. ¿Cómo hacías en el colegio? Claro, ¿Te la aplicaban? ¿Tú te la aplicabas? ¿Cómo era? Sí, me acuerdo mucho. Pues obviamente no a los 4 años, más grandecito, pero... Pero sí, me era? pasó cuando, época como de kinder o algo así, que se me olvidó aplicarme la insulina. Por la mañana, o a mi mamá se le olvidó la insulina tal vez. Y me la llevaron al colegio y todos mis compañeritos miraron, pero ¿qué es eso? ¿Por qué le están inyectando? ¿Qué le está pasando? Se va a morir. Bueno, una cantidad de cosas. ¿Y te hacía sentir especial o no? ¿Nunca te sentiste tú? No que, ahorita hablábamos que una de las cosas maravillosas que tuviste fue ese entorno donde te trataban como una persona completamente normal, que al final un diabético es una persona normal. Simplemente hay que controlarla. Pero tú, a la hora que te pusieran, que te colocaban la insulina, ¿te sentías diferente a los otros? ¿Te daba como un poquito de pena, alguna cosa? Sí, en esos 4 años de mi vida en que estaba en la primaria y eso, sí se notaba el cambio, que mis compañeritos tomaban yogur. En esa época no existía el yogur dietético, entonces a mí me mandaban un termito con leche. Era lo más similar a un yogur o a un jugo con dulce o una cosa así. No existían tantos endulzantes dietéticos que existen en el momento, productos, gaseosas, nada, no había, en esa época no había nada, entonces sí se sentía y se sentía mucho. Estamos hablando de más de 30 años. 37 años. 37 años. John, ¿qué ha significado para ti como una persona diabética desde tan corta edad hacer ejercicio físico? ¿En qué crees tú que te ha ayudado, no solamente desde el punto de vista de tu enfermedad, sino en tu vida en general? Bueno, yo diría que es un 80% de todo lo bueno que me ha pasado en cuanto a mi vida, el deporte. El deporte para mí ha sido fundamental desde ese comienzo, desde ese trato igualitario que es bueno, hasta este momento, que reconozco que el deporte me ha ayudado muchísimo, que en sí yo dicto clases a niños diabéticos para que aprendan lo que yo aprendí hace muchos años, para que lo aprendan ahora, porque el cuidado es obligatorio, el cuidado de la aplicación de la insulina, la dieta, todo esto es obligatorio, pero si a eso le añadimos el deporte, vamos a tener una vida completamente normal como cualquier persona, y muchas veces nos conocemos más los diabéticos, nos conocemos más que las personas que no tienen diabetes, porque las personas que no tienen diabetes, algunos tienen obesidad, algunos tienen otras cosas. Claro. Nosotros nos conocemos perfectamente, sabemos cuántas calorías comemos, sabemos cuántos carbohidratos estamos introduciendo en nuestro organismo y cómo podemos utilizar esos carbohidratos. Tienes una disciplina. Exacto, es una disciplina y esa me la ha dado el taekwondo, esa disciplina me la ha dado el taekwondo. Y la diabetes también, la diabetes me ayudó a conocerme más como persona, como ser humano. Claro, recordemos que no solamente el caso de John nos lo está relatando es en relación al taekwondo, pero la verdad es que cualquier actividad física que una persona haga, lo va a mejorar muchísimo de una enfermedad como la diabetes. Recordemos que lo va a mantener en el peso, por ejemplo, es muy importante para todo tipo de diabetes, la 1 y la 2. Y en los que hay factores asociados como la obesidad, pues los va a mantener en su peso, inclusive van a perder peso, que es uno de los factores de riesgo para las complicaciones y pues la evolución de este tipo de enfermedad. John, la dieta, hablemos un poquitico de la dieta. ¿Tienes una dieta especial en tu día a día? ¿Es una dieta diferente cuando vas a algún campeonato a la que tienes hoy, por ejemplo, que no estás practicando taekwondo? ¿O la dieta es la misma todos los días, independiente de si hay competencia o no? Claro, bueno, ahí hay dos partes. Primero, que la dieta que hace un diabético no es dieta. Es como debería comer, todas las personas deberían comer de esa forma. O sea, las gaseosas, los jugos, los ponqués y todo esto, pues se lo han inventado con los tiempos, pero no todo el mundo debería tomarse un jugo sin azúcar. Claro. O comer sin excesos de grasa, de carbohidratos. ¿Pero tú comes azúcar en algún momento? ¿Te comes un dulce o no? A veces si tengo un entrenamiento de 3 horas seguidas, 4 horas seguidas, y tengo una buena glicemia, una glicemia de 120, pues sí podría ingerir algo de dulce.
es lo mismo. Entonces, cuando uno es diabético y cuando uno es deportista, tiene un control con una glicemia mucho más baja, utiliza menos insulina, porque pues en el caso mío, cuando entreno 4 horas diarias, después de las 4 horas puedo durar 2 días con buenas glicemias sin necesidad de tanta insulina y puedo comer más tranquilamente. Ya. Cuando no he hecho deporte, ya llevo digamos 2 días sin hacer deporte, que pues no pasa mucho en mi caso, pero puede pasar, ya comienzo a sentir que las glicemias comienzan a subir un poco más. Entonces, si vemos que es casi, no es un sustituto, pero sí de la insulina, pero si nos baja la cantidad de insulina que tenemos, entonces pues es muy bueno, porque Claro. no, pues estamos utilizando las calorías, los carbohidratos que nos estamos ingiriendo diariamente. John, finalmente, ¿qué tendrías que decirle, hablándole a nuestros televidentes, sobre la actividad física? ¿Por qué es importante hacer actividad física? Esas recomendaciones que les das tú a esos pacientes diabéticos que no quieren ni salir de la casa, que les gusta todo el tiempo en la televisión, no son muy disciplinados. ¿Qué tendrías que decirles a ellos para motivarlos a hacer actividad física y para estimularlos incluso a hacer actividad física? ¿Qué tendríamos que decirles? Claro, pues yo les diría que primero, lo que pasa es que en los colegios enseñan 2 deportes, en las universidades de pronto hay un poco más de variedad, hay 5 o 10 deportes, pero hay miles y miles de deportes que podemos escoger. No tiene que ser el fútbol si no nos gusta el fútbol, no tiene que ser el taekwondo o el boxeo como que me gusta a mí, sino puede ser cualquier otro deporte. Lo único es que sea dirigido, que esté bien hecho, que lo hagan con disciplina y que sea algo que no se haga una vez al mes, porque ahí ya lo que hacemos es lesionarnos, sino algo que sea ojalá de todos los días o por lo menos 3 veces por semana. Es maravilloso, o sea, el cambio que sufre el cuerpo cuando comenzamos a hacer deporte progresivo. No podemos empezar con una maratón de 42 kilómetros, obviamente tenemos que entrenar primero, comenzar con una de 5 kilómetros, después una de 10, después una de 15, después una de 20, y de pronto algún día vamos a llegar al alto rendimiento que son 42 kilómetros en cuanto a maratones. Hablando de cualquier deporte, no tiene que ser taekwondo, que hagan deporte que les va a dar vida, que los va a llenar de vida, comenzando a que cuando uno va a un combate, una competencia o una maratón o una carrera de ciclismo o de natación y la termina, se siente feliz, se siente contento. Todavía tenemos muchísimas cosas, algunas conclusiones sobre el tema del día, pero esto solamente será después de los comerciales, sin antes despedir a John y agradecerle por haber estado aquí, por haber sacado un tiempo y compartirnos esta experiencia de vida. Gracias, doctor, muy amable y pues rico poder regalarle a la gente de pronto un poquito de como un bálsamo, porque muchas veces asociamos la diabetes con cosas malas, con que vamos a estar mal, y no, yo todavía practico taekwondo. Ayer precisamente llegué de un campeonato de taekwondo, ya no al nivel, con alto nivel por la edad, pero sigo compitiendo, sigo participando, sigo haciendo cosas, sigo entrenando, y esa es la idea, que podamos decir, podemos tener un proyecto de vida muy largo y muy bien y con buena salud, porque Vale. es que yo, como dije desde el comienzo, no me siento enfermo. Claro, diabetes no es una sentencia, se puede vivir muy bien. Vamos a unos comerciales y regresamos con las conclusiones aquí en Consulta con Lemaitre, donde su bienestar y su salud son los protagonistas. Ya regreso. Channel. Bueno, regresamos de este importante corte comercial y ahora sí con nuestra primera invitada, una invitada muy especial, es la doctora Dilcia Luján. Ella es médica especialista en medicina interna y endocrinología y miembro de la Asociación Colombiana de Diabetes. Con ella vamos a estar tocando nuestro tema del día, diabetes. Doctora Dilcia, muchísimas gracias por estar aquí y por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cartagenera, ¿verdad? Cartagenera. Viviendo hace mucho tiempo en Bogotá. Mucho tiempo agradecida con esta ciudad de Bogotá. Bueno, pues perfecto. Y como somos todos un poquitico relajados, entonces ponte cómoda que vamos a empezar con esto. Doctora Dilcia, hoy vamos a hablar de diabetes, una enfermedad que hoy en día es un problema de salud pública, prácticamente.
cada vez más personas diagnosticadas, pero empecemos por lo primero. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono que hace que los niveles de azúcar en la sangre se mantengan elevados en forma persistente y el azúcar no pueda entrar a las células de nuestro organismo para suministrar la energía que necesitan para funcionar. Bueno, hay varios tipos de diabetes. Primero hablemos de la diabetes tipo 2, que es la más común porque es la que afecta en mayor número de personas en el mundo. Esta es la diabetes tipo 2 que se asocia a la obesidad, a la hipertensión, es la que se hereda y es la que se presenta habitualmente después de los 40 años de edad. La diabetes tipo 1 es una diabetes que se requiere un perfil genético para desarrollarla y es la que se presenta en los niños y que se origina por una autoinmunidad. Nuestro sistema inmune destruye las células beta del páncreas porque empieza a identificarlas como agentes extraños a nuestro organismo y necesitamos insulina como parte fundamental del tratamiento. La diabetes del embarazo, que es la diabetes gestacional, que es la que se reconoce o identifica por primera vez durante el embarazo, y hay otros tipos de diabetes. Son enfermedades distintas que pueden causar diabetes, hipertiroidismo o alteraciones en cualquier otras glándulas de nuestro organismo que produzcan un desbalance entre la insulina y las otras hormonas pueden causar diabetes. O sea, podemos decir que la diabetes tipo 2 tiene una enfermedad de base o una persona que no sea ni que no sea hipertensa, que no sea gordita, puede tenerla igualmente. Una persona que no sea hipertensa, que no sea obesa, que no tenga problemas del colesterol ni de los triglicéridos, puede tenerla como única enfermedad. Y el hecho de no tener uno en su familia personas con diabetes no quiere decir que uno puede iniciar en una familia el primer caso en diabetes tipo 2. Claro, ya. ¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes para que una persona pueda tener diabetes, sea por el lado familiar o como lo decías ahora, sin necesidad de tener un antecedente en la familia? ¿Cuáles son los principales riesgos, lo que la gente tiene que tener en cuenta que podría llevarlo a tener una diabetes? Bueno, lo primero es obesidad. Es un factor de riesgo para hacer diabetes, tener los triglicéridos elevados, tener hipertensión arterial, fumar, tener hábitos de vida tóxicos o poco sanos, el sedentarismo también. ¿Cuáles son los principales síntomas de una persona que no sabe que tiene diabetes y que empieza a presentarlos y que lo lleva a consultar generalmente al médico? Cuando llegan a tu consultorio, generalmente, bueno, normalmente cuando va uno, y en este sistema de salud es así, referido ya, remitido al especialista como tú, endocrinología, va remitido por medicina general o por un especialista de medicina interna que no es endocrinólogo muchas veces. ¿Y lo remite por qué? Obviamente, ya lo remiten porque seguramente los valores de la glicemia en los exámenes está elevado, pero normalmente esa primera consulta, de lo que tú has visto en tu experiencia, ¿qué es lo que lleva a un paciente a consultar antes de llegar donde estás tú? Habitualmente las personas consultan porque empiezan a sentirse sueño, un sueño por encima de lo normal, cansancio, alteraciones en la visión, una pérdida de peso inexplicable, tienen siempre mucha hambre, comen más que antes y ahora están perdiendo peso como en forma inexplicable. Pero yo diría que lo más frecuente es las alteraciones en la visión y el sueño, el cansancio, el sentirse agotados en el día a día. Ya después empiezan a sentirse, levantarse en la noche a orinar, que no lo hacían antes, o la sed que empieza a ser continua todo el día, a toda hora. Bueno, dijimos que la diabetes tipo 1 es en los niños, pero en el caso de la diabetes tipo 2, ¿hay alguna edad en la que los síntomas ya se empiezan a manifestar con mayor frecuencia o no tiene absolutamente nada que ver entre el adulto y el adulto mayor? Bueno, lo que pasa es que hoy en día, habitualmente decíamos la diabetes tipo 2 es más frecuente, los síntomas suelen ser los mismos, pero decíamos es más frecuente después de los 40 años. Pero resulta que ahora estamos viendo en la vida real que gente más joven, menor de 40 años, está presentando diabetes tipo 2. Entonces estamos hablando de personas de 30 años que están haciendo la diabetes tipo 2, de 20 años que están haciendo la diabetes tipo 2, básicamente por los factores de riesgo que han aumentado, la obesidad, el sedentarismo,
y el cigarrillo, el exceso de alcohol, todas estas cosas que se presentan en etapa de la vida más temprana pueden llevarnos a que tengamos diabetes tipo 2 más temprano en la vida. Ok. Una persona que se hace exámenes de rutina o una persona, muchas veces pasa, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a tener una paciente que vamos a llevar a cirugía, dentro de los exámenes preoperatorios, de obligatoria realización está una glicemia. Una paciente que tenga una glicemia elevada, se puede decir, nunca la había tenido, apareció glicemia elevada en ese único examen, ¿se puede decir que es diabética? Si esta persona que te toma este examen tiene síntomas y tiene una glicemia mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, con síntomas podríamos decir que está diabética y podríamos diagnosticar en ese momento la diabetes. Con ese único examen. Con ese único examen, con síntomas. Pero si esta persona no tiene síntomas, habría que repetir ese único examen o adicionarle una hemoglobina glicosilada que nos serviría para confirmar o negar el diagnóstico de diabetes. De diabetes. Ok, o sea, con una sola no necesariamente se lleva la diabetes. Bueno, una vez, doctora Dilcia, que el paciente se diagnostica con diabetes, ¿cómo es el esquema de tratamiento de ese paciente? ¿Cuál es el primer paso? ¿De una vez vamos a darle medicamentos o se puede, vamos a tratarlo con la dieta, con ejercicio, en fin? ¿Cómo es ese abordaje? Bueno, lo primero es que todo paciente con diabetes mellitus, lo primero y más importante y que jamás puede dejar de hacerse, aunque estemos tomando medicamentos o poniéndonos inyecciones, es los cambios de estilo de vida saludables o los cambios de estilo de vida terapéuticos. Una persona con diabetes, más que pensar en que tiene que tomar 1 millón de pastillas o ponerse 1 millón de inyecciones, lo primero que tiene que pensar es que tiene que cambiar y adaptarse a estilos de vida saludables. Eso quiere decir una alimentación sana, balanceada, sin azúcares, simples, y además tiene que acostumbrarse y adaptarse a implementar actividad física y ejercicio como parte fundamental de su tratamiento para la diabetes. Ya. O sea, la cuestión es de actitud también. O sea, sí, reconocer que hay un problema y que tratarlo como en cualquier otra enfermedad, como el hipertenso, en fin. Ahora, una persona que está diagnosticada con diabetes, ¿su ritmo de vida tiene que cambiar? ¿O simplemente controlándola puede llevar la vida normal que lleva cualquier otro tipo de persona? Me refiero más en cuanto a actividades, ese tipo de cosas, no en cuanto a la dieta, porque obviamente habrá que hacerle una dieta especial para diabético. Pero una persona que tiene diabetes va a quedar limitada de alguna actividad en especial. No, realmente una persona que tiene diabetes no tiene que renunciar a sus sueños, ni a su capacidad de trabajo, ni a lo que quiera hacer realmente con la vida, no. Eso no es. La diabetes es una condición médica que nos permite tener el poder y la capacidad para controlarla. Es más de capacidad de adaptación, de aprendizaje, de reacomodar las cosas más que renunciar a cosas. Ok, bueno, desde ese contexto, pues vemos primero que la diabetes es algo como otras enfermedades no transmisibles, como podría ser la hipertensión, que desde que se controle no hay ningún problema. El problema, como todas estas enfermedades, es no controlarla, no pararle bolas, porque ahí vienen ya seguramente la cantidad de problemas. ¿Cuáles son las principales complicaciones de un paciente diabético, doctor? Bueno, las complicaciones de la diabetes abarcan principalmente 2 grandes grupos. Una son las complicaciones que van ligadas a los niveles de azúcar altos persistentes por semanas, meses, años, que son las complicaciones microvasculares. Y esas quieren decir retinopatía diabética. La diabetes afecta el nervio óptico, que es la retina de nuestros ojos. Sí. Y la diabetes produce complicaciones en el riñón, una nefropatía diabética, que es la causa más frecuente por la que los pacientes pueden terminar en insuficiencia renal y en terapia con diálisis o reemplazo renal. La diabetes afecta los nervios periféricos, entonces se produce la neuropatía diabética. Esas son las complicaciones microvasculares. Las complicaciones macrovasculares se refieren a la alteración de la diabetes en nuestros vasos sanguíneos. Entonces tenemos que la diabetes aumenta la probabilidad y causa enfermedad coronaria, infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca.
La diabetes puede causar enfermedad arterial periférica, tapa las arterias de los miembros inferiores y puede producirse entonces amputaciones no traumáticas. Y la diabetes puede producir además enfermedad cerebrovascular y entonces los pacientes con diabetes pueden presentar mucho más frecuentemente eventos cerebrovasculares, lo que llaman trombosis cerebrales. Ustedes pueden ver que no es solamente tratar el nivel de azúcar porque es que el azúcar está alto, no es todo lo que viene detrás de eso. Y que desafortunadamente, como muchas cosas en este país, solo nos damos cuenta o tomamos conciencia cuando ya hay 500 complicaciones. Hay muchas cosas que vamos a hablar de diabetes en el programa de hoy con la doctora Dilcia Luján, especialista en endocrinología y miembro de la Asociación Colombiana de Diabetes. Pero esto será después de esta importante pauta comercial, de la cual regresaremos a Consulta con Lemaitre, donde su bienestar y su salud son los protagonistas. Ya nos vemos en unos segundos. Bueno, regresamos aquí con la diabetes, en Consulta con Lemaitre y con la doctora Dilcia Luján. Doctora Dilcia, bueno, continuemos hablando de esto. Quería preguntarte sobre la dieta. La dieta con los pacientes diabéticos es una dieta especial. Y mucha gente cree que hay que dejar de comer absolutamente todo. ¿Qué es lo básico que un paciente diabético tiene que llevar en cuenta y tiene que considerar en su dieta diaria? Lo básico es renunciar a los azúcares, o sea, estamos hablando que un diabético dentro de su alimentación realmente a lo que tiene que renunciar es al azúcar, a la miel, a la panela, pero un paciente diabético, la otra cosa fundamental es que la mitad de su plato debe ser verduras, o sea, debe tener siempre verduras en su plato y esto debe ser la mitad del plato. Las harinas, hay disminución en la cantidad. Tiene que ser máximo el 25% de las harinas y el otro 25% serían las proteínas y nos quedaríamos con el 50% de vegetales. No todos los pacientes diabéticos tienen que perder peso. El que está en obesidad o sobrepeso y que necesita perder peso es ese paciente que debería consumir mucho menos harinas. Una harina en el día sería una buena opción. Yo creo y les recomiendo a mis pacientes como regla general no olvidar que la diabetes no da vacaciones ni da treguas, la diabetes es siempre. Entonces digamos que las recomendaciones que un paciente debe seguir son siempre. Pero dentro de esas recomendaciones digamos que la arepa con huevo no es absolutamente incompatible con la diabetes. Yo tengo que saber cuándo me puedo comer la harina, la arepa con huevo, si miramos en realidad el huevo es la mayor cantidad, pero la pared que tiene encima es delgada y la de abajo es la que es un poquito más gruesa. La bien hecha. La bien hecha, entonces hay que saber comer la arepa con huevo bien hecha. En unos sitios de pura masa, no. Un huevito esa chiquito. Mejor no. Sí. Pero la bien hecha yo me podría comer un día, que esa fuera la harina que me voy a comer. Si tengo un peso normal para mi estatura y soy diabética, puedo comerme una arepa con huevo al desayuno o podría comerla al almuerzo y ahí tengo. Lo importante es que yo sepa que esa arepa con huevo no puede ir combinada con un buñuelo, con una caribañera. No, yo me puedo comer esta arepa con huevo y el resto del plato, 50% restante, sería vegetales. Es decir, que cuando uno dice vamos a fritos, el diabético solo puede decir vamos a comer un frito. Un frito, exactamente. Bueno, tal ¿Cómo cual. hace uno con el mote de queso, el sancocho, mejor dicho? Ya me dio hasta hambre aquí. Hay que aprender a adaptarse. Hay cosas que son incompatibles, pero la gran mayoría de las cosas requieren de conocimiento y de adaptación. Claro que sí. Bueno, ahora vamos a una parte muy importante en este programa, que es la participación de, como acostumbro decir, los protagonistas de este programa, para quien está hecho este programa, que es para los televidentes, amigos de Consulta con Lemaitre, pacientes de Consulta con Lemaitre, donde nos envían algunas preguntitas, cosas que cada paciente quiere saber y bueno, aquí estamos para responderlas. Entonces, la primera pregunta que hicieron fue, un niño que come muchísimo dulce, ¿puede ser un
diabético en potencia, o comer dulce no quiere decir que va a ser diabético, que también es un mito, ¿no? Hay gente que dice, no comas mucho dulce porque vas a quedar diabético. En relación a eso, ¿qué podremos responderle, doctora? Bueno, realmente el consumo de dulce en exceso no es sano para ninguna etapa de la vida, pero no necesariamente un niño que coma dulce va a volverse diabético. Si este niño está gastando altas cantidades de energía porque hace muchísimo deporte y además de que come dulce, come muchos vegetales, toma agua, tiene el resto de la alimentación sana y balanceada, probablemente comer dulce no va a hacer que este niño se convierta en diabético por el hecho de comer dulce. Pero si este mismo niño que come mucho dulce no hace ningún tipo de actividad física, se pasa todo el tiempo frente al computador, en los juegos con las máquinas que son totalmente sentado frente a una pantalla por muchas horas y además no come vegetales, sino puras harinas, este niño sí probablemente eso de dulce que se está comiendo y que no va a gastarlo y que se le va a quedar adentro puede favorecer que aumente de peso y que pueda ser el futuro diabético cuando pasen los años. No, hemos visto que la actividad física es fundamental. Fundamental. Ahora, la actividad física nos va a ayudar más a resolver o a controlar, por decirlo de alguna manera, la diabetes tipo 2 en este caso. ¿Nos sirve para la tipo 1 o nos sirve para las dos? La actividad física sirve para todas las clases de diabetes que uno pueda tener, porque el ejercicio como tal hace que dentro de nuestro cuerpo los receptores, que son los GLUT, que tenemos en nuestras células, son unas proteínas que salen afuera de las células y que hacen que la glucosa que va en la sangre sea captada por esas proteínas. Entonces, el ejercicio y la actividad física como tal son útiles en cualquier clase de diabetes que uno tenga. Un recorderis, doctora Dilcia, para los televidentes, ¿qué es la insulina? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante reponerla? ¿Y cuáles son los mayores temores que un paciente tiene hacia el uso de insulina? Hay algunos que les tienen pánico, no solamente porque es inyectable, sino porque creen que le va a causar otro tipo de problemas. ¿Qué podemos decirles en relación a esto? Bueno, lo primero es recordarles que la insulina es la hormona que todos los seres humanos tenemos dentro de nuestro cuerpo y que lo que hace es que el azúcar que va en el torrente sanguíneo, la insulina facilita la entrada de ese azúcar del torrente sanguíneo dentro de las células de todo nuestro cuerpo para utilizar esa glucosa como fuente de energía para que pueda ejercerse la acción de todas nuestras células en el organismo. Entonces, la insulina es como la llave para abrir y captar el centro de la energía de todas las células de nuestro cuerpo. ¿Qué sucede? Que todos los seres humanos tenemos insulina en nuestro cuerpo. Cuando un paciente tiene diabetes, lo que puede estar ocasionando la diabetes es que la insulina que tenga en su cuerpo sea insuficiente, esté en muy poca cantidad, como suele suceder con los diabéticos tipo 1 o con los diabéticos tipo 2 que ya tienen muchos años con la diabetes. Pero también puede pasar en la diabetes que haya exceso de producción de insulina porque esta insulina que se está fabricando por efecto de la diabetes es defectuosa, es inefectiva para cumplir su acción. Eso genera que el páncreas produzca más y más cantidad de insulina precisamente para tratar de conseguir que se produzca el efecto que una insulina eficiente es capaz de hacer. Entonces, cuando nosotros le aplicamos dentro del tratamiento insulina a un paciente, lo que estamos haciendo es ayudar a su páncreas a que se consiga el resultado para reducir los niveles de la glucosa en la sangre. Y los pacientes asociaban el uso de la insulina con pérdida de la visión, con daño en los riñones, con muerte, cuando todo eso había sido ocasionado por la diabetes. Entonces, muchos pacientes que tienen esa historia en su vida, cuando se les habla de la insulina, tienen la idea de que esto es el fin, el principio del fin. Cuando hoy en día podríamos decirles que la insulina que se fabrica hoy en día ya no es del cerdo, no es de la vaca, y es tan perfecta que si un paciente se está poniendo una insulina y le hacen unos exámenes en su sangre para medir niveles de insulina, la máquina no es capaz de diferenciar si esa insulina es la que se inyectó o es la que su propio páncreas produce. Entonces, se ha
avanzado muchísimo en insulinas que son muy similares a las humanas y además con tecnología que hace que se produzcan menos bajas de azúcar con su uso, que se pueda ser más rápida su inicio de acción, que tengan un perfil más fisiológico que las insulinas del pasado. Ok. Bueno, doctora Dilcia, una pregunta para redondear este tema. La diabetes, para hacérselo claro a ustedes en sus casas, ¿la diabetes tiene cura finalmente o se controla? ¿Hay algún momento en que un paciente que toma medicamento o toma insulina pueda decírsele ya no más, ya no la necesita, ya estás bien? ¿O es simplemente porque está controlado y así tiene que seguir hasta el último de sus días? Bueno, para la diabetes tipo 2, digamos que la medicina moderna sí brinda curas. Y la diabetes tipo 2, que es la que se da a la mayoría de los adultos, sí puede curarse. Hay estrategias que logran esto, ¿como cuáles? Si un paciente es obeso y tiene un índice de masa corporal probablemente mayor de 35, ese paciente, si se hace una cirugía para reducción de peso, una cirugía bariátrica, podría tener una cura y remisión completa de su diabetes, en alta probabilidad. O hoy en día hay unas terapias nutricionales, dietas con muy bajas calorías que podrían causar lo mismo. Un paciente que entre en un tipo de estas terapias supervisadas bajo equipos multidisciplinarios podría también quedarse sin diabetes y tener la curación de su diabetes tipo 2. Ok, bueno. Diabetes, hemos hablado muchísimas cosas, espero que estén siendo muy claras. A la doctora Dilcia, agradecerle por su tiempo, por el haberse dado... por haberse tomado esos minuticos para venir aquí a Consulta con Lemaitre, a aclararnos ciertas cosas. Tenemos todavía muchísimo más para hablar en Consulta con Lemaitre sobre diabetes. Bueno, para las personas que quieran más información, que quieran resolver dudas o que quieran consultar con la doctora Dilcia Luján, es solamente tomar nota de los datos que están apareciendo en sus pantallas y llamar. No dejen de llamar. Cualquier cosa que ustedes quieran saber sobre diabetes, aquí les trajimos la especialista, así que, por favor, tomen nota de estos datos importantes y llámenla. Todavía tenemos muchísimas cosas aquí en Consulta con Lemaitre sobre la diabetes, pero esto solamente será después de un importante corte comercial y ya regresamos. Consulta con Lemaitre, donde su bienestar y su salud son protagonistas, y nuestro tema del día. Una invitada especial más, la doctora Liliana Carvajal. Ella es psicóloga, miembro de la Asociación Colombiana de Diabetes. Doctora Liliana, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio de Consulta con Lemaitre. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doctora Liliana, el tema del día, diabetes. Sabemos que es un problema de salud pública, es un problema que cada vez más se diagnostica, las complicaciones son gravísimas, los pacientes tienen que tener una actitud, sobre todo de reconocer el problema como con cualquier otra enfermedad no transmisible. Y es el primer paso, que el paciente sea consciente que tiene un problema y que tiene que tratarlo. Pero esto no es muy fácil para muchas personas y por eso creo yo que la parte psicológica en un paciente diabético es muy importante. Comencemos con algo que quiero que la gente entienda muy bien y es ¿qué hace la psicología en un paciente con diabetes? Bueno, yo creo que una noticia como una condición que nos va a acompañar de ahí en adelante es muy diferente a una situación de salud que tiene un principio y un fin a cuando estamos diciendo una condición crónica. A partir de este momento vas a tener que aprender a convivir con diabetes. La psicología ayuda a la persona a adaptarse a esa nueva vida, a aceptarlo. Tú mencionabas, lo primero es que la persona reconozca el problema. Es una noticia que para muchos puede ser catastrófica en salud. De pronto tienen alguna mala imagen de la diabetes, un familiar, algún amigo ha tenido un desenlace de pronto que asusta. Entonces pasamos por muchas etapas cuando tenemos una mala noticia en salud. Prácticamente yo creo que todos hemos escuchado hablar de los duelos. Podemos arrancar por una etapa de negación, de que no me creo que esto me está pasando a mí. Por ahí arrancamos y el acompañamiento psicológico va en toda la etapa de elaboración de ese duelo.
hasta que la persona acepta su condición y empieza a empoderarse. ¿Cuáles son las etapas que un niño vive cuando le dan esta noticia? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo lo manejan ellos? ¿Y cómo es el apoyo que hay que dársele a un niño al que se le dice, vea, usted tiene una enfermedad que le va a cambiar la rutina? Y muchas veces, incluso creo que hasta de manera equivocada, me corriges, doctora, si me equivoco, le dicen, no, es que usted tiene una condición especial que no tienen los otros, y lo hace parecer como si yo soy especial y los otros no. Hay que reconocer que la diabetes tipo 1 tiene una prevalencia mucho más baja. De hecho, hay muchas personas que cuando le dicen que el niño tiene diabetes, dicen eso debe ser un error, eso es una enfermedad de los adultos. Y lo asocian incluso con la alimentación, tal vez el niño comía muchos dulces, preguntan. Son todos malos entendidos. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, se presenta sin que tenga ningún papel el estilo de vida que el niño haya llevado después de, pero pues claramente sí va a generar unos cambios importantes en familia. Parto de papás que generalmente se preguntan todo lo que le pueda pasar a un niño, mejor dicho, si el niño nace con un diente chueco, los papás siempre se están echando la culpa y se están preguntando de dónde viene este diente chueco. Eso mismo pasa con la diabetes. Cuando aparece un niño con diabetes, se preguntan o dicen inmediatamente, en mi familia no hay diabetes. Entonces, el acompañamiento que se da a la familia, no solamente al niño, primero en superar como en ese sentimiento de culpa de que yo tuve algo que ver, o porque le di de comer lo que no era, o porque en mi familia existía y se lo heredé. Ninguna de las dos condiciones está presente como causa. En este momento no las conocemos, por eso es que todavía no la podemos prevenir, pero indiscutiblemente la prevalencia es muy baja. Luego es muy difícil que un niño no se sienta diferente cuando tal vez en su colegio nadie sepa de la diabetes, la enfermera jamás tuvo que acompañar a un niño a aplicarse la insulina. Claro que se tiene que sentir diferente, pero importante pues el abordaje que le demos, que no cambien las pautas de crianza en casa, porque cuando hay una condición que de pronto amenaza la vida del niño, los padres se vuelven muy sobreprotectores. Entonces, claro, pues bueno, ahí ya entramos un poquito más en tema de pautas de crianza y cómo podemos darle autonomía. Una cosa es acompañar, cuidar, y otra cosa sobreproteger. ¿Cuáles son los otros conflictos o la parte emocional de un paciente? No hablemos ahora solamente de los niños, sino incluso del adulto. Cosas como la negación que la decías, la repito, lo que es la depresión, la ansiedad, el estrés, ¿cómo lo manejan? Creo que yo parto siempre de las creencias y las actitudes. ¿Cuál ha sido la experiencia y qué tan amenazados nos sentimos por la condición, qué tan empoderados nos sentimos o capaces para afrontar esta nueva vida? Creo que hay muchos mitos en relación con la diabetes. La preocupación de los pacientes casi siempre está relacionada con el desarrollo de las complicaciones, porque siempre nos dicen, hay unos órganos blancos que están amenazados cuando hay diabetes. Entonces sienten que es un destino y que nada de lo que ellos hagan puede cambiar, que su proyecto de vida cambia en el momento en que aparece la diabetes. Nosotros ayudamos a normalizar la condición y a demostrar que si yo hago lo que tengo que hacer, yo no voy a desarrollar complicaciones y voy a tener una vida completamente normal. Nada de lo que yo he soñado se va a truncar por el hecho de que yo tenga la diabetes. El problema con la negación específicamente es que muchos pacientes salen corriendo, salen a buscar, no sé, soluciones mágicas, digo yo. Y tratamientos en internet y con los amigos. Que me garanticen la cura de la diabetes y no se acercan a conocerla. No se educan. Sí. Es importante, doctora Liliana, el acompañamiento desde el inicio del diagnóstico, desde que se diagnostica la enfermedad, por el resto de la vida, o llega un momento en que ya uno puede decir, este paciente ya asumió lo que tiene, se sabe cuidar, ya vive normal, no necesitamos más acompañamiento psicológico, o es recomendable todo el tiempo? Eso depende de cómo se da la evolución de esa condición y por qué ciclos vitales estamos pasando, ¿sí? Yo siento que todos en la vida en algún momento tenemos un desajuste
y no necesariamente porque tengamos una condición crónica de salud. Puede que yo atraviese un divorcio y en ese momento yo necesite un acompañamiento porque estoy ante un nuevo duelo. En diabetes nos vemos afrontados a nuevos duelos cuando aparecen las complicaciones. Si tengo una pérdida de pronto de mi agudeza visual, si tengo un cambio porque tengo una neuropatía. Una situación de estrés. O una situación algo que lo estrese y lo saque a uno de su rutina normal. Claro, el estrés afecta a la persona con diabetes de una manera muy particular. Sí. Y es que generalmente cuando estamos ante situaciones de estrés muy fuertes, el nivel de azúcar en sangre se eleva. Así que puede que sean momentos en que la persona necesita acompañamiento. Ya, esta es una enfermedad que, como lo dijimos al principio, no solamente afecta a quien la padece, sino su entorno. Y hay una cosa que uno escucha de los papás a veces, y es que protegen mucho al niño, al hijo que tiene este tipo de problema, esta enfermedad, y eso a veces afecta la relación con los otros hermanitos, de los otros hermanitos hacia el hermanito que la sufre y hacia los papás. Sí. ¿Cómo puede uno manejar esta situación? ¿Qué le podríamos decir yo a esos papás que tienen un hijo? Vamos a suponer el menor que tiene, bueno, el menor, el del medio, el mayor que tiene esta condición, lo sobreprotegen y de pronto, para no hacer que los otros hermanitos se sientan como desplazados. Supongamos que realmente la atención está concentrada en uno de los hijos, pues clarísimamente la rivalidad fraterna va a aumentar un poco más. Los padres necesitan entender que todos sus hijos tienen unas necesidades emocionales que tienen que ser atendidas y entendemos su ansiedad y su angustia porque hay que entender que en nuestro país todavía el momento en que se diagnostica la diabetes hay muchos chicos que alcanzan a atravesar por un riesgo vital. En otros, de pronto, abordajes en salud es muy posible que se identifique esa hiperglicemia. Me refiero a que va subiendo el nivel de azúcar en sangre y alcanzamos a identificarlo antes de que el niño pase por un estado de descompensación grave. En nuestro país generalmente los chicos pasan por un estado de descompensación muy grave, necesitan unidad de cuidado intensivo. Entonces, claro que la forma en que la diabetes entra a una familia cuando tienen que atravesar por esa condición es de alarma total. Y los padres quedan sensibilizados y ansiosos y esa es la razón por la que seguramente desarrollan este patrón de sobreprotección. Ok, finalmente, doctora Liliana, 3 recomendaciones puntuales para aquellas familias que tienen a alguien al que se le acaba de diagnosticar este tipo de problema. Bueno, primero que todo, necesitamos que se informen. Necesitamos que se eduquen en centros especializados, que no agarren solamente información de internet, que no solamente lo que le están diciendo las personas conocidas que de pronto también tengan esta condición. Entonces, lo primero que yo les pido es educación. Conozcamos bien qué es la diabetes y qué se necesita para cuidarse. Segundo, busquemos apoyo social. Vivir con diabetes sintiéndose solo promueve estados obviamente depresivos. Entonces, es normal que la persona en un momento se sienta golpeada y tienda incluso al autoaislamiento, pero pues evidentemente necesitamos que la persona tenga el apoyo social. Tercero, que busquen ayuda especializada si sienten que esto se está saliendo de las manos y que no están logrando las metas de control. Me refiero no solamente a la atención médica, sino también a la atención de su estado emocional, atención psicológica. Ok, tengo entendido ya finalmente para cerrar, doctora Liliana, que hay un evento próximo relacionado con esta patología. Bueno, rápidamente, ¿de qué se trata? Rápidamente, el 24 de noviembre, es un sábado, de 8 a 4 de la tarde, vamos a tener el Festival de la Diabetes para la familia. Queremos que las personas conozcan la diabetes, que se acerquen, vamos a tener todo tipo de actividades. Vamos a empezar la mañana con una Eucaristía, vamos a tener una muestra comercial de todas las insumos necesarios para la diabetes con descuentos para toda la familia, jornada educativa. Es una apertura de nuestra casa para que vengan a conocernos y que se instruyan y se diviertan. Muy bien, pues doctora Liliana, muchísimas gracias por su tiempo, por aclararnos un poquitico más sobre el entorno
de la diabetes para el paciente que la padece y su familia. Espero que no sea la última vez que nos acompañe, ya ojalá, y sé que va a haber muchísimas más cosas para hablar. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes en sus casas, espero que les haya quedado todo muy claro sobre diabetes y la consigna de siempre aquí en Consulta con Lemaitre. Consulten, perdón la redundancia, consulten, no se dejen manipular por el internet, por amigos, por conocidos. Vayan al especialista, que es muy importante, y no dejen de hacerse sus chequeos periódicos, que es donde uno detecta todas las enfermedades a tiempo de tratarlas. Los espero mañana en un nuevo programa aquí de Consulta con Lemaitre, donde su bienestar y su salud son protagonistas. Chao, chao.